principio nos sonaba un poco raro, me decían, no es que yo tenga que generar unos planos que contengan el diseño que inicialmente tenía que contener, ¿no? Sino que tiene que ser un modelo que debe ser consistente y en un formato estándar, es decir, el cliente me está exigiendo en qué formato tiene que estar ese modelo de información. Luego, pues que voy a trabajar de forma colaborativa, es decir, eso ya me está induciendo a que no voy a trabajar yo ocultando, ¿no?, la información, mi proyecto, luego te paso un PDF porque así creo que te va a costar más copiártelo, ¿no? Es decir, cambia bastante el concepto, ¿no?, de cómo voy a colaborar, ¿no? Cuando le paso al estructurista, yo le paso un modelo de información entero y él pues luego hará sus cambios y yo no me tengo que llevar las manos a la cabeza porque haga esos cambios. Y generación de documentación nueva, de documentación, lo que yo llamo de documentación BIM, ¿no? Igual habéis hablado del plan del BIM Execution Plan, de unas guías, de protocolos BIM y todo esto, lo que os decía, ¿no?, unos perfiles profesionales diferentes, que no es lo que entendíamos como arquitecto o ingeniero o calculista o delineante, sino que hablan de un BIM manager, de un BIM surveyor, de un BIM modeler, es decir, otra serie de perfiles que no son las que, bueno, cuando salimos de la universidad con un título, ahí no pone BIM nada, ¿no?, ahí pone otra cosa, ¿no? Entonces, yo hacía antes, ya hace tiempo que no lo hago, ¿no?, pero si tenéis curiosidad, yo hacía un ejercicio que era, me iba a LinkedIn, a la sección de búsqueda de empleo, ponía en todo el mundo, hacer la búsqueda, entonces ponía architect, ¿no?, y decía que en sector construcción, porque architect en la parte informática me salían muchísimos, ¿no?, entonces ponía solo en sector construcción, me salían, no sé, 1000, ¿vale?, por ejemplo. Y luego hacía lo mismo poniendo la palabra BIM, ¿no?, únicamente BIM, y eso evidentemente pues alcanzaría pues a otros profesionales, porque no solo arquitectos, sino ingenieros y tal. Entonces yo hace 3 años hacía ese ejercicio y me salía más o menos el doble de ofertas de empleo de arquitectos que de capacidades BIM, ¿vale? Porque el que pusiera BIM no quiere decir que no tuvieras que ser arquitecto o ingeniero, sino que te pedían algo más, ¿no?, un plus. Luego hace 2 años hacía el ejercicio y me salía a la par, ¿vale?, el architect respecto al BIM. Y hace 1 año era totalmente al revés, ¿no?, me salía el doble de ofertas de empleo que pedían o que requerían o valoraban conocimientos BIM respecto al que, entre comillas, era únicamente un arquitecto, ¿no? Entonces yo creo que ese es otro, no sé, otra señal, ¿no?, es una señal más que me dice, joder, me están pidiendo algo aparte del título que me dieron en la universidad. Vale, la tercera de las condiciones de contorno, por las que espero convenceros a los que no lo estéis, sobre el cambio, digamos, a BIM, es esta, ¿no?, es la ventaja competitiva. Es decir, esta curva vale para lo que queráis, para las impresoras 3D, para un móvil, ¿no?, es decir, para cualquier tecnología nueva que aparezca, esta curva más o menos vale. Es decir, al final aparece una tecnología nueva y el coste, pues al principio es muy cara, ¿no?, suele ser bastante cara, la tecnología nueva, hay poca y es bastante cara. A lo largo del tiempo, pues bueno, los procesos de producción se optimizan, hay mucha más oferta, con lo cual el coste baja bastante, ¿no?, esta línea azul. Luego, digamos, los que adoptamos esa tecnología somos esta campana de Gauss y nos repartimos pues de forma bastante uniforme, ¿no? Entonces, al principio están los, yo llamo insensatos más que innovadores, porque, bueno, pues no saben, no quieren probar, cualquier cosa nueva, sale un smartwatch, me lo compro, sale el iPhone 18, me lo compro, ¿no?, lo que sea, me lo compro, lo pago a precio de oro, pero porque me gusta, ¿no?, probar estas cosas nuevas, ¿no?, y están al principio, ¿no?, y luego aquí al final es lo que llamamos retrasados, es decir, cuando ya lo tiene todo el mundo, ya te lo compras, pues ya no voy a la parte importante, ¿no?, ya no tengo esa ventaja competitiva, ¿vale? Es decir, cuando estamos hablando en un mundo de mercado o un mundo profesional, cuando yo quiero buscar un valor añadido respecto a mi competidor, al de al lado, o estoy en esa parte de ahí, ¿vale?, en esta parte de aquí, ¿vale?, lo ideal es pasar esta línea, ¿no?, que me compense respecto al coste, ¿no?, pero estoy en esta parte de aquí, de adopciones tempranas, ¿no?, sobre todo,
que hay pocos de mis competidores que tengan esa tecnología, con lo cual yo puedo diferenciarme de la mayor parte de mis competidores para ganar mercado, o me quedo fuera, es decir, si vengo aquí, ya me quedo fuera, ¿no?, del mercado. Entonces, ahora mismo, sí que es verdad que Europa está más en esta parte de aquí, ¿vale? Luego os enseñaré cosas, ¿no?, de ciertos países, y en España estamos en esta parte de aquí, ¿no? Cada vez, pues, la verdad es que no sé si ahora mismo estamos aquí o estamos justo aquí, ¿no?, pero cada vez vamos más hacia la parte derecha, eso es evidente, y que ahora mismo hay una ventana de oportunidad también es así, ¿no?, porque cada vez me lo exigen más, cada vez el coste va bajando porque hay más oferta formativa, más variedad de herramientas, con lo cual, bueno, encontramos lo que yo llamo ventana de oportunidad, ¿vale?, ahora mismo. Vale, el cuarto de las condiciones de contorno, y esta parte es un poco la que me toca a mí, ¿no?, como Builder Smart, yo luego os explicaré un poco lo que es la asociación que represento, es la parte de interoperabilidad. Vale, es decir, hemos estado hablando de forma teórica y muy bonita, ¿no?, lo de compartimos información entre agentes, entre aplicaciones, ¿no?, y eso es el concepto de mundos de Yuppie, un poco de interoperabilidad, ¿no?, es decir, que vamos a poder compartir la información en un lenguaje común, la información debe ser consultada de forma inteligente. Bueno, entonces, ¿cómo podemos intentar conseguir esta interoperabilidad que es lo deseado? Es decir, que al final, pues yo estoy trabajando en un proyecto y estoy trabajando con una persona que está físicamente en otro sitio, pues que yo cuando le pase la información él la pueda entender bien en su aplicación, que a lo mejor es otra distinta a la mía. Pues para eso necesitamos esto que pongo aquí, ¿no? La primera parte serían estándares, ¿vale?, que son, pues bueno, estos lenguajes, ¿no?, comunes. Si a nivel de idioma podríamos decir que casi inglés es un estándar, pues bueno, pues estaríamos hablando de este inglés para intercambio de información en el sector de la construcción. Guías, ¿no?, guías que al final no es tanto cómo voy a intercambiar la información, pero sí me van a decir o a recomendar cómo trabajar, ¿no?, y evidentemente si todos nos basamos en las mismas guías o las mismas recomendaciones, pues siempre va a ser mucho más fácil trabajar después. Y luego esto tercero, que es la solución, pues no sé si rápida o parche un poco, que es mejorar los mecanismos de importación y exportación, es decir, si al final no sé, el Google Translator, ¿no?, por decirlo de alguna forma, pues no me sé inglés, pues me voy al Google Translator y con eso, pues más o menos me apaño. ¿Es lo ideal? No, porque a veces salen chapuzas, pero, bueno, más vale eso que nada. El problema es que la interoperabilidad es bastante cara, ¿vale?, es decir, vamos a suponer a varios niveles, ¿no?, es decir, yo trabajo de una determinada forma. El ser interoperable con otro quiere decir que tengo que cambiar mi forma de trabajar y eso pues me va a costar tiempo, ¿no?, porque no es como yo trabajo habitualmente, ¿no?, y al final es para que el otro me entienda, joder, pues que se adapte él a cómo trabaje yo, ¿no? O sea, eso ya es costoso, ¿no?, me va a costar. Pero es que por otro lado vamos a pensar en las aplicaciones, ¿no?, el señor Autodesk, ¿no?, el señor Autodesk tiene aplicaciones para hacer todo, ¿no?, entonces, joder, ¿yo por qué tengo que facilitar que un usuario utilice mi aplicación para una cosa y luego se vaya a otro fabricante de software? Si yo tengo soluciones para todo, ¿no? ¿Qué me beneficia a mí el que deje que el usuario se vaya y compre una aplicación de un tercero, ¿no? Es decir, tengo que invertir dinero además para hacer que mi aplicación se entienda con aquella otra y encima a mí no me interesa, ¿no?, que se vaya para allí. Con lo cual es costoso, ¿no?, hacer que las aplicaciones sean interoperables. Y eso de que proliferan los estándares, esa es otra, ¿no? Al final, ¿qué quiere decir un estándar? Pues yo digo que esta forma de trabajar para mí es la adecuada y que me gustaría que fuera un estándar, pero otro que es un experto en no sé dónde dice que no, con lo cual nos podemos encontrar, o en cada país, ¿no?, que en cada país salga un estándar, digamos, nacional, y todo eso resta la eficacia de esta interoperabilidad, ¿no? Por eso os decía que sobre el papel es muy bonito y tiene que funcionar muy bien, pero hay luego muchas pegas que dificultan, ¿no?, que la interoperabilidad funcione bien. Entonces ahí es donde entra
donde entramos nosotros, ¿no? La asociación Building Smart. Como decía David, Building Smart es una asociación sin ánimo de lucro, neutral, que es internacional, que tiene presencia en muchísimos, en 17 países, bueno, más, porque algunas representaciones ocupan varios países, y que su objetivo es favorecer esta interoperabilidad. Es decir, entendemos que realmente para que BIM funcione, quiere decir que tengamos que compartir información, que compartir forma de trabajar, si no, no estará funcionando, digamos, a pleno rendimiento. Entonces ahí es donde nosotros introducimos el concepto de Open BIM, ¿vale? Que al final es BIM, es igual, pero basado en el uso de estándares abiertos. Pues va lo mismo. No es basado, no es que yo no quiera que la gente use Autodesk, que quiero que la gente use Autodesk o las soluciones de Bentley o de Nemetschek, pero lo que yo quiero es que el usuario, si quiere, utilice una parte y luego se vaya a otro sitio, ¿no? Porque además entiendo que así es como se le va a sacar máximo partido y cómo se va a facilitar en mayor medida la adopción de BIM. ¿Vale? Bueno, ¿cómo hacemos? ¿Qué hacemos, ¿no? en Building Smart? Esto es un poco para que lo veáis. Pues bueno, nuestras actividades, digamos que las diferenciamos en tres niveles. La parte de conocimiento va más por la línea de desarrollar guías, ¿no? Guías para los usuarios que les ayuden, ¿no? a adentrarse en el mundo de BIM. Luego vamos por la parte de implementación, la que decimos nosotros certificación de software, es decir, nosotros lo que queremos es que las aplicaciones sean interoperables, con lo cual tienen que ser capaces de exportar o importar en unos determinados formatos estándares, ¿no? Entonces nosotros tenemos un procedimiento de certificación para que esos fabricantes de software certifiquen, o certificar nosotros esos fabricantes de software, si exportan, importan en estos estándares. Y luego la parte técnica, que es la más importante, que es la del desarrollo propio de estos estándares, ¿no? El caso de IFC pues sería el caso más conocido, porque es el estándar más importante, pero bueno, hay otros que también estamos trabajando. Bueno, entonces, ¿cómo lo hacemos, no? Porque es lo que os decía antes, yo digo que esto debería ser un estándar y otro experto dice que debería ser un estándar y ¿cómo nos ponemos de acuerdo? Bueno, al final el que dice que es un estándar no soy ni yo ni otro experto, es a nivel internacional ISO, luego a nivel europeo está CEN, a niveles nacionales hay entidades que se encargan de normalización, en España es AENOR, en Francia AFNOR, bueno, que son los que realmente dicen esto de aquí es un estándar para que lo use todo el mundo. Pero nosotros, es decir, Building Smart, lo que somos es como la mano de obra, el agente técnico, el asesor de ISO. ¿Vale? Es decir, para ISO es decirles cómo decir, oye, ahí parece que hay unos tíos que saben bastante de lo que va esto, pues que ellos nos desarrollen lo que es el estándar y nosotros somos los que lo oficializamos, ¿no? Y lo convertimos en estándar. Con lo cual, Building Smart nos encargamos de hacer esa tarea. Bueno, por contaros de forma bastante rápida, nuestro programa de estandarización, que empezó ya hace unos cuantos años, nos centramos principalmente en tres cosas, ¿no? En tres aspectos. En lo que serían los datos, que es el estándar IFC, la ISO 16739, en lo que serían los procesos y lo que serían, que es la parte del IDM, ¿vale? Que os explicaré un poco más, y lo que serían los términos, ¿no? El significado, es decir, al final es yo intercambio información, el significado, qué significan las cosas, porque en cada país nos encontramos que, siempre pongo el mismo ejemplo, puerta, door en inglés, pues es la puerta como la entendemos nosotros, en noruego también se llama door, pero incorpora el marco de la puerta, no lo incorpora, es solo la hoja, ¿no? Nosotros igual sí que decimos, oye, la puerta es todo, que tiene una hoja, tiene un marco, ¿vale? Es decir, yo tengo que saber, si estoy hablando de puerta en Noruega, a qué me refiero, ¿no? Pues esa es la parte de los significados. Como os decía, los tres, digamos, estándares o las líneas de estandarización en las que hemos trabajado principalmente, bueno, la primera es el formato intercambio IFC, que lo que pretende es, yo desarrollo mi modelo en mi herramienta, la tengo que intercambiar, pues cojo y le paso ese intercambio de información. Importante, eso no quiere decir que le pase toda la información, porque yo se la tengo que pasar al estructurista y a lo mejor al estructurista no le interesa mucho la luminaria,
que la tengo aquí modelada, ¿no? Es decir, eso también es importante, que pensemos que es un formato de datos para intercambiar información, que aquel la modifique o la añade su parte y me la devuelva. IDM, ¿vale? Que es qué información debe ser intercambiada y en qué momento. Esto es bastante importante y esto BuildingSmart se dio cuenta pues, con posterioridad. Al final estaba generando un modelo muy grande y cuando empieza a compartir entre usuarios o entre, oye, al estructurista, ¿qué le pasó? ¿Y en qué momento? Oye, pues solo pásale un subconjunto de toda esa información. ¿En qué fase estás? Bueno, pues según la fase que estés, para el uso que vaya a ser, pues pásale eso, para hacer una simulación, un cálculo estructural, pásale solo esta parte de la información. Esos son lo que llamamos IDMs. Y luego la parte de los diccionarios, que es lo que se estaba comentando antes. Vale, como os decía, el objetivo principal de BuildingSmart es estandarización. Entonces, bueno, esto, porque lo sepáis, ya hay varios estándares propuestos por BuildingSmart que son estándares ISO, pero a nivel de Europa, a nivel CEN, ahora mismo no hay ninguno como tal, como estándar CEN europeo, pero sí que hay 4 estándares propuestos como euronormas, ¿vale? Propuestos de este mes de diciembre, están propuestos. Bueno, el más significativo posiblemente sería el de IFC, y esto es bastante interesante, porque cuando yo esto no lo sabía, porque no sabía nada de cómo funciona esto de estandarizar y tal, y organismos, pero resulta que cuando a nivel europeo propones un estándar como euronorma, esto tiene un plazo de 5 meses, me parece, para que haya alegaciones y tal, no sé qué, pero bueno, si llegados estos 5 meses, o pasado el periodo de alegaciones, el que sea, esto se aprueba, automáticamente esto se tiene que transponer a norma nacional, ¿vale? Por ser euronorma, es decir, nos podemos encontrar que dentro de 6 meses ya haya una norma de AENOR que defina IFC, con lo cual mi cliente o el cliente, sea administración pública o alguien privado, tiene relativamente sencilla o tiene una excusa perfecta para decir, oye, yo quiero que me entregues el modelo en base a la norma española de AENOR IFC tal, ¿vale? Porque eso ya existirá, ¿vale? En 6 meses, ¿vale? Y el resto son otras euronormas que están en fase ahora de votación. Vale, como os decía, BuildingSmart también se ha encargado de desarrollar guías, ¿vale? Esto es un mapa de recopilatorio de guías que sobre BIM, que se han hecho en el mundo. Entonces, este es el logo de BuildingSmart. Entonces, si veis, quitado muchas que hay en Estados Unidos, las demás, la mayoría, las ha desarrollado BuildingSmart. Es decir, al final, pues nos hemos encontrado la necesidad de desarrollar una serie de guías para, bueno, pues entendemos que facilitarle al sector la adopción. En nuestro caso, en España, desarrollamos unas guías que se llaman UBIM, que las tenemos en nuestra web, quien no lo sepa, pues ahí se las puede descargar, que la verdad es que están basadas en otras que habían hecho unos finlandeses anteriormente, y bueno, seguimos trabajando tiene 13 documentos, luego os explico un poquito más que tienen las guías UBIM, pero bueno, seguimos desarrollando nuevas guías ahora mismo. Vale, ¿y cómo funcionamos nosotros? Pues bueno, al final, porque os he dicho, es una asociación internacional, pero con un montón de representación en distintos países, ¿no? Regiones, ¿no? Como es en mi caso, ¿no? Entonces, al final, pues en cada país lo que intentamos es trasladar estos objetivos, ¿no? A nuestro ámbito, desarrollar guías en nuestro ámbito, promover el uso de BIM en nuestro ámbito, también intentar trasladar hacia arriba, ¿no? Pues oye, si en el estándar internacional yo creo que debería haber ciertas cosas que utilizamos aquí en España, pues también proponerlo, ¿no? Y una parte, yo entiendo bastante importante, que es promover de alguna forma la adopción de BIM, ¿no? En este caso, ¿cómo lo hacemos? Bueno, lo que os decía, estos son los capítulos ahora mismo que hay de BuildingSmart, ¿vale? Y ahora luego os hablaré de cómo lo hacemos. Cuarta de las condiciones de contorno, ¿vale? Son 5, no son muchas, ¿vale? Esta es la cuarta. Cambio de modelo. ¿No qué quiere decir con cambio de modelo? Un poco también os he estado hablando antes, ¿no? Es decir, tenemos la parte de diseño con un montón de agentes, tenemos la parte de ejecución con otro montón de agentes, tenemos la parte de mantenimiento con otro montón de agentes, pero habitualmente, ¿cómo funcionamos? Bueno, pues vamos a suponer que sí, que nosotros nos ponemos de acuerdo para colaborar, pero terminamos nuestro diseño
y aquí se acaba nuestro trabajo, decimos a la parte de ejecución, toma, apañaros. Entonces llegan los de la parte de ejecución. Entonces los de la parte de ejecución ven el modelo y ven qué soluciones, ¿no? Y dicen, bueno, pues aquí van a poner este ladrillo, esta fachada ventilada, ¿qué tal? Y entonces el constructor dice, ¿y por qué no usamos esta otra solución que yo la sé montar muy bien? Encima tengo en stock tal, no sé qué, con lo cual hago mis cambios, hago lo que me da la gana un poco, ¿tal? Siempre que el cliente más o menos le dé el visto bueno, mientras no le sea un sobrecoste para el cliente, pues bueno, y me vengo aquí. Y llego y le doy las llaves al cliente y me voy, le doy las llaves, me voy rápido, no sea que se dé cuenta que haya cosas que fallen, ¿no? Vale, pues este modelo es lo que BIM pretende cambiar, ¿no? Pretende cambiar, yo ahora diré un poco más, ¿no? Pretende cambiar esta forma secuencial, ¿no? de trabajar, que al final dices, esto es colaboración, ¿vale? Al final yo hago lo mío, se lo paso al otro, ese se lo pasa al otro, al de la moto, tal, pues vale, eso es colaboración, pero ahí no hay ninguna realimentación, no se está discutiendo, no se está aportando cada uno un valor añadido de su conocimiento. Entonces aquí lo que proponemos es esto, básicamente, es decir, oye, vamos a estar todos, ¿no? De forma conjunta, realmente, esto es para lo que nosotros planteamos que es colaboración, aportando, ¿no? sobre ese modelo. Es decir, es lo que se llama, ¿no? habitualmente Integrated Project Delivery, ¿no? Es decir, al final es intentar la parte, ¿no? las etapas, ¿no? bueno, todas estas tres serían de la parte de diseño, de construcción y luego de mantenimiento, de una forma bastante secuencial, con muy definidos qué agentes participan en cada parte, a una forma mucho más integrada. Es decir, ¿por qué al que va a hacer el mantenimiento y al cliente no lo introduzco en fases tempranas, de alguna forma? ¿Vale? Porque eso me va a evitar que luego surjan sorpresas, ¿no? Igual que al constructor, es decir, voy a intentar que participen de alguna forma en fases tempranas. Voy a intentar que todos, en cierto modo, colaboremos a lo largo de todo el ciclo de vida. Con lo cual nos encontramos con modelos de colaboración diferentes, ¿no? Los típicos licitaciones de directamente proyecto y luego después de ejecución y luego de mantenimiento, pues aquí se introduce modificarlas, ¿no? Que sean de forma, no digo totalmente conjunta, porque tampoco no hay soluciones mágicas para todo, pero sí que de alguna forma agentes que en teoría entran en la parte final, pues entren en la parte inicial del proyecto. Es decir, queremos cambiar un poco el modelo, ¿vale? Al final, ¿no? Participan un montón de empresas, este es el cliente, ¿vale? Este de aquí, lo que queda del cliente, y cada empresa, pues, ¿qué intenta? Pues sacar lo máximo que pueda. Va a rebañar, uy, aquí queda un poco, voy a cogerme esto de aquí, tal, que antes de que me lo quite otro, ¿no? Y claro, aquí planteamos otra cosa, aquí planteamos que no, que yo soy de una empresa, yo soy de otra, yo soy de otra, y evidentemente todos queremos ganar dinero, pero esto no tenemos que ser aves de rapiña, porque al final eso es pan para hoy, pero hambre para mañana, ¿no? Y a lo mejor porque si intentamos colaborar todos juntos y que todos ganemos, a lo mejor ganamos más que de la otra forma, de media, ¿no? Porque puede haber un proyecto que sí, que yo pegue el pelotazo, ¿no? Pero en otros proyectos no me va a ser así. Entonces se introducen nuevas formas, incluso contractuales. Hace unos meses invitamos a un finlandés a una jornada que hicimos en Barcelona y es de una constructora mediana, de un tamaño mediano, ¿vale? Es decir, eso también era interesante, que nos olvidemos de los Acciona Ferrovial de megaproyectos de miles de millones, sino algo asequible, ¿no? Que nos llegue un poco a todos, ¿no? Entonces él nos contó que se llama Fira, la constructora, su forma de trabajar habitual, pues, bueno, pues como sea, pues oye, llegas a un acuerdo con tu cliente, ¿no? Te tengo que hacer una rehabilitación de un edificio, total, 1.200.000 euros, ¿vale? Pues evidentemente tengo que subcontratar a un montón de empresas,
por su parte, que van a trabajar, van a hacer ciertas tareas, y yo tengo calculado pues que al final hay un beneficio tanto, ¿no? Pero claro, así me daba cuenta que cada empresa intentaba sacar el beneficio máximo, que a lo mejor le preocupaba poco que si lo que él hacía podía perjudicar en un momento dado o no a un tercero, ¿no? Que al final todo eso les podía repercutir a la constructora. Entonces lo que les planteó fue, pues reunió a sus subcontratas con las que colaboraba habitualmente y les dijo, mirad, si cambiamos de forma de trabajar, si trabajamos en BIM, si trabajamos todos de forma conjunta, si todos no le miramos únicamente por nosotros mismos, vamos a intentar una cosa. Yo entiendo que vamos a reducir nuestro coste y aquí va a aparecer un beneficio extra que no estaba inicialmente contemplado. Bueno, si hacemos eso, si las subcontratas están de acuerdo conmigo, este beneficio que vamos a generar no lo repartimos entre todos. Bueno, hubo empresas que no quisieron entrar por ahí o no, digan, y ahora tengo que adoptar mis procesos a BIM y tal, pero hubo otras que sí. Ya llevaban 5 proyectos hechos con esta forma de trabajar y en todos habían ganado dinero, ¿no? En unos más, en otros menos, pero en ese proyecto de 1.200.000 habían ahorrado 200.000, que no está nada mal, que habían repartido entre los 5, ¿no? Entre los 5 agentes. Digo, entre todos los agentes, no sé cuántas empresas eran. Y eso, pues bueno, creaba un clima de confianza también entre esas empresas que les ayudaba a seguir colaborando, ¿no? entre sí. Y a mí esto me parecía ciencia ficción en España, ¿no? Porque yo, claro, aquí estaba acostumbrado a esto, ¿no? Y ver que si en vez de aquí me voy aquí, que efectivamente habrá proyectos donde esto, a lo mejor en algunos esto ni aparece, no se genera ese beneficio, pero que en otros proyectos sí que se genera ese beneficio, que yo me voy a repartir, pues bueno, al final yo siempre buscaré estas mismas subcontratas para trabajar y crearé, pues bueno, pues un clúster, un holding o como lo queramos llamar, para colaborar en proyectos, ¿no? Y esto es lo que ellos llamaban Smart Alliance, ¿no? como forma colaborativa de trabajar. Vale, y la quinta, ¿no? El quinto de las condiciones de contorno. Bueno, pues hemos visto que de forma bastante dispersa, muchos países, pues bueno, sobre todo el sector privado o parte del sector privado, sobre todo grandes empresas, empezaban a introducir BIM, ¿no? en sus organizaciones. Pero el sector, por lo general, está predominado pues, por pequeñas empresas, por muchos pequeños agentes, con lo cual hacía falta que alguien liderara el cambio, ¿no? Que alguien dijera, oye, vamos todos por aquí, que no solo se beneficien las grandes empresas, que de aquí podemos beneficiarnos todos, o que entendemos que todos debemos mejorar por aquí, ¿no? Entonces, hacía falta esa necesidad de liderazgo, ¿no? de ese cambio. Si hacemos la foto, que nosotros hicimos un pequeño estudio en 2014 de niveles de implantación BIM, vimos como 3 niveles, ¿no? Países donde era habitual el uso de BIM, se recomendaba, había muchas guías, en licitaciones públicas se exigía o valoraba, estamos hablando de Estados Unidos, de Australia y países nórdicos, o incluso de Reino Unido, que ya empezaba. Otros países donde, bueno, se veía que se iba a valorar, que ya el sector tenía cierto nivel de madurez, Centro Europa, Francia, Canadá, y un tercer nivel donde se empezaba, ¿vale? Estábamos en la parte de innovadores, ahí estábamos España, China, Sudamérica. Bueno, en Estados Unidos esto lo voy a pasar de forma bastante rápida, ¿no? Desde 2007 la Armada Americana, ¿no? Ya había desarrollado sus guías, ya muchas entidades, ya habéis visto la foto esta de la imagen, el mapamundi con guías, bueno, en Estados Unidos hay muchísimas, de muchísimos organismos públicos que ya lo requerían. En el caso de Canadá, pues bueno, esto va un paso posterior, tienen también sus recomendaciones y la administración pública lo apoya, aunque no hay esa exigencia del uso de BIM. Vale, si nos pasamos a la otra parte, digo, pues como estamos en un mundo tan global que igual pasa mañana, nos toca irnos a trabajar, ¿vale? Porque hagamos una pequeña foto de qué tenemos. ¿Vale? En Corea
están bastante avanzados en el uso de BIM, de hecho ya tienen una plataforma puesta en marcha para la entrega de proyectos en BIM, una plataforma digital. Y este es un tema también bastante interesante, que pasa por dos cosas. Por un lado, la entrega de digamos, lo que podríamos llamar visado digital, ¿no? Pues la entrega al cliente o la administración pública de mi proyecto en BIM de forma digital, pero luego el siguiente paso es que la administración, como tiene un modelo digital, puede chequear ciertas cosas, ¿no? Puede chequear la accesibilidad, seguridad contra incendios, o sea, un montón de prescripciones, ¿no? De elementos los puede chequear, ¿no? Y ahí Corea es uno de los países pioneros que ya tiene su sistema de chequeo. En Australia también tiene un nivel bastante alto, igual que en Japón. En Oriente Medio lo que ha ocurrido es que, como país emergente con mucho petrodólar para construir, pues el cliente pide lo que quiere, ¿no? Entonces aquí han pedido, bueno, pues que todos los proyectos, grandes proyectos, que son megaproyectos realmente, pues utilicen BIM, además con unos niveles bastante altos. Bueno, y en el caso de Latinoamérica, sí que es verdad que la administración pública allí no tiene una postura definida, pero las cámaras de construcción, que son bueno, quienes mandan en el sector construcción en estos países, en Latinoamérica, en ciertos países sí que tienen una postura pro BIM bastante potente, ¿vale? Principalmente en Chile y en Perú, ¿vale? En México también un poco menos. Pero, por otro lado, y esto yo creo que también es bastante positivo, por lo que sea, nos tienen en muy buena estima los españoles, es decir, están bastante a la expectativa de que hagamos cosas, de que generemos cosas para allí transponerlas. Es decir, me llaman bastantes veces desde Colombia, desde México, desde Argentina, pidiéndonos pliegos tipo que requieran BIM, guías que requieran BIM, y eso es una oportunidad, porque al final si podemos traspasarles nuestra forma de ver BIM o de trabajar con BIM, pues yo entiendo que nos va a posicionar bastante bien para poder trabajar en esos mercados. En el caso de Europa, esta foto, que creo que la hizo Autodesk, me parece, o McGraw-Hill, no me acuerdo bien, en 2013, hablaba del nivel de madurez BIM de los distintos países, ¿no? Entonces, bueno, en la parte superior están Reino Unido y países nórdicos, y en el vagón de hay países que no están aquí, ¿eh? Estamos España en el vagón de cola, pero hay países que ni aparecían aquí. Pero bueno, estábamos en el vagón de cola. Y para mí lo más significativo es pensar que esta misma foto, 2 años antes, ponía Reino Unido aquí, ¿vale? Es decir, en 2 años Reino Unido consiguió o ha conseguido madurar tecnológicamente en gran medida su sector, ¿no? Y eso creo que nos tiene que hacer reflexionar a los demás, ¿no? El cómo lo hayan hecho. Un elemento bastante importante que nos está condicionando es que, bueno, por lo general, la Unión Europea saca directivas, no sé, de eficiencia energética, de reciclado, de muchísimas cosas. En febrero de 2014 sacó una sobre contratación pública, donde decía, es larguísima, pero tiene 2 artículos muy significativos, uno que habla sobre comunicaciones entre, digamos, el licitador y el licitante, donde dice que para contratos públicos se podrá exigir el uso de herramientas digitales o electrónicas que hablaban ahí. Y luego, como en otro artículo, habla de criterios de adjudicación, donde aquí se habla de no solo tener en cuenta el coste el coste de ejecución de un proyecto, sino el coste de todo el ciclo de vida, ¿no? Es decir, que poco me vale si construir este hospital me es muy barato, si luego mantenerlo me va a ser mucho más caro que a lo mejor con otra solución. Entonces, claro, esta directiva lo que me está induciendo es que digitalice mi proyecto constructivo para favorecer la comunicación entre agentes, pero también para favorecer esas estimaciones globales a lo largo de todo el ciclo de vida, ¿vale? Esto es lo que, evidentemente, me implica BIM. Entonces, ¿qué pasa cuando publica la Unión Europea una directiva? Pues bueno, luego da una fecha límite para que los países transpongan esa directiva. Esa fecha límite es abril de 2016, con lo cual, como máximo,
vamos a suponer que somos los del último día, el 30 de abril de 2016, aquí saldrá una ley en España que transponga esta directiva, ¿vale? Ya hay un borrador de anteproyecto de ley, donde bueno, hemos propuesto que se introduzcan algunos cambios, pero bueno, vemos que en Francia también ya tienen su borrador de proyecto de ley, en Italia también, es decir, todos los países van a introducir que en contratación pública se pueda exigir el uso de modelos digitales. Entonces, claro, todo esto, y voy a la parte esta del liderazgo que os decía, pues ha inducido a que los países se decidan, en cierto modo, a liderar desde la administración, por lo general, o a desarrollar una estrategia nacional BIM que ayude al sector a mejorar, ¿no? Entonces, países nórdicos en tiempos precrisis, digamos, después de la crisis Reino Unido, ¿no? Por eso que empezó en 2011 y de una forma bastante agresiva le posicionó muy bien, y si nos fijamos, porque esto aquí también pasa, aquí lo que pasa en Singapur, yo no hablo de lo que pasa en Singapur mucho porque nos da un poco igual, ¿no? Pero lo que pasa en Francia, Alemania y Reino Unido parece que sí que nos afecta bastante. Entonces, en 2014 ya aparecieron estrategias nacionales, tanto en Francia como en Alemania, y en 2015 surgió la estrategia española sobre BIM. Fijaos de tal forma que la Comisión Europea ha tenido que crear un task group sobre BIM con 2 representantes de cada país, porque tampoco quería que en cada país promovieran BIM solo con su visión local, ¿no? Que hubiera cierto alineamiento. Vale, de forma bastante rápida. En el caso de Reino Unido, su estrategia nacional, que como os decía era bastante agresiva, pretendía o pretende reducir los costes, ¿vale?, hasta en un 33% a lo largo de todo el ciclo de vida. A mí me parece exagerado lo del 33%, y esta parte creo que es bastante significativa, mejorar las exportaciones de su sector construcción hasta un 50%. ¿Esto quiere decir? Pues que si hago que mis ingenierías, mis constructoras tengan un nivel BIM muy alto, quiere decir que cuando salga una licitación que sale en Brasil o en Dubái o en Qatar, es más probable que se la lleven, ¿vale?, ellos, y que no se la lleven los ACS, Dragados y compañía, ¿no?, porque entiendo que tecnológicamente les voy a adelantar, ¿vale?, por la derecha. ¿Y para eso qué hacen? Pues bueno, definen unos niveles de madurez BIM y ponen una fecha, ¿no? Hacen el palo con la zanahoria, ¿no? Pues yo le digo a mi sector, en 2016 yo te voy a pedir BIM para todos mis proyectos públicos. Ponte las pilas, ¿vale? Esto lo dice en 2011, te doy 5 años para que te pongas las pilas. Yo como administración pues haré cosas, divulgaré, sacaré guías, promoveré, sacaré normativas, pero el 4 de abril de 2016, proyecto público que haya, la entrega en BIM. En un BIM, lo que ellos llaman Level 2, ¿vale? Han definido varios niveles. Level 2, que ya implica pues tener un servidor colaborativo donde todo el mundo comparte la información, es decir, es un nivel bastante importante, ¿vale? Y para eso lo que os decía, ha sacado una serie a lo largo de este tiempo de normativas, estas, que es la PAS 1192.2, la PAS 1192.3, donde, bueno, pues en cierta forma define todas las fases del proceso constructivo, ¿vale?, desde diseño conceptual, ejecución, tal, hasta la parte de operación. Esto ya viene definido en el PAS 1192.3, donde dice cómo los agentes tienen que operar e intercambiar información, ¿no? Y que esa información sí que hablan de que al principio pues puede ser información muy, sobre todo gráfica a lo mejor, pero que luego llegado a este punto estamos hablando de información, pues evidentemente no solo gráfica, también documentación de mantenimiento, es decir, mucho más. En el caso de Francia, bueno, ahí su estrategia, que nace hace relativamente poco, hace poco más de un año, está muy enfocada en edificación y con una vertiente muy también medioambiental, y pensando en que tienen una necesidad de nueva construcción, hablan de 500.000 viviendas al año, para lo cual
plantean que la digitalización del sector pues, va a hacer que sus casas se comporten mejor respecto al medio ambiente, pero que también tengan un coste quizás menor y sean mejores, ¿no? Entonces establecen un plan estratégico a 3 años, relativamente sencillo, hablan de convencer al sector, ¿no? Pues de hacer mucha actividad divulgativa, por supuesto de formar, ¿vale? a todo el sector, no solo nuevos profesionales, sino profesionales ya existentes, y por último desarrollar un marco, no quiero decir herramientas, aquí no se refiere a herramientas de modelado, pero sí a ese marco para compartir información, para visados de la información, autochequeos, que explote realmente. O sea, de poco me vale si yo tengo un modelo digital si al final lo tengo que imprimir y llevarlo ahí a la ventanilla, ¿no? Vale, por último, os hablo de Alemania, porque allí el planteamiento también era un poco diferente, pero también desemboca en lo mismo. Hablan de niveles de digitalización y ven que el construcción, que es este de aquí, BAU, está el penúltimo, ¿no? De todos sus sectores, el segundo menos digital era construcción. Y lo comparan con la productividad, ¿vale? La productividad del sector construcción, según sus cálculos, es incluso peor que hace 25 años, ¿vale? Por supuesto, nada que ver con cómo ha ido la productividad de sectores como automoción o aeronáutica, ¿vale? U otros sectores. Y hacen una correlación directa y dicen, joder, pues tendremos que digitalizar nuestro sector para aumentar la productividad. Entonces, para eso, pues bueno, lo mismo. A finales de 2014, primeros de 2015, aquí la iniciativa no es tan liderada por la administración, sino es más liderada por el propio sector, por asociaciones como la nuestra, colectivos de profesionales del sector, que dicen, aquí tenemos que empujar, ¿vale? Hacer una estrategia también top-down para convencer a todo el sector a introducirse en la metodología BIM. También la han puesto en marcha. Allí no son muy partidarios a día de hoy de introducir el concepto de mandato, ¿no? De exigir BIM, porque allí son muy alemanes, ¿no? Normal, en Alemania, pero entienden que, joder, si esto tiene ventajas, yo no tengo por qué obligar a que la gente use esto, ¿no? Yo creo, bueno, igual no, pero aquí desde luego eso no funcionaría, aquí o obligamos, ¿no? Lo de las ventajas que me los cuente otro, ¿no? Pero es que en Reino Unido y en Francia piensan un poco también como nosotros. ¿Vale? Y voy a esa última parte, ¿no? de nuestro caso. En el caso del capítulo español, lo que os decía, lo que hacemos es guías en nuestro entorno, tenemos varias herramientas divulgativas, aparte de la web tenemos un journal, que es el único journal en español que hay en todo el mundo, con publicaciones también de Latinoamérica, tenemos un newsletter, participamos en el comité de AENOR para temas de estandarización y tal, desarrollamos estas guías, las guías SUBIM que os decía, ahora mismo son 13 documentos, hay uno de arquitectura, uno de instalaciones, otro de eficiencia energética, otro de estructuras, hay 13, ¿no? Queremos sacar otro de seguridad y salud, o sea, estamos trabajando en ir añadiendo eso, pero son documentos muy específicos de un ámbito determinado. Y lo último, digamos, que estamos haciendo es ese empujar a la administración, porque entendemos que es la administración quien realmente tiene que liderar el cambio, a que tome la decisión de llevar a cabo ese cambio. Bueno, estos son todas las entidades que ahora mismo son socias de Building Smart, que hay muchas, desde fabricantes de productos de construcción, universidades como esta, ingenierías, constructoras, despachos de arquitectura, centros tecnológicos, casi todas las desarrolladoras de software son socios nuestras. Y eso nos lleva a que después de insistir mucho en el Ministerio de Fomento en concreto, nos encontramos que en julio de 2015 la ministra anuncia la creación de la Estrategia Nacional BIM, ¿no? Basada en intentar aumentar la productividad, pero también ellos como clientes intentar reducir costes de mantenimiento, y me parece lógico. Es decir, aquí en esta comisión BIM está, por ejemplo, Correos, que tiene un parque de 8.000 inmuebles, ¿vale? 8.000 inmuebles que gestiona de forma totalmente descentralizada, ¿vale? Es decir, no sé cuántos edificios Correos tendrá en Cuenca, ¿no? Pero posiblemente todos solo se gestionen desde aquí. Entonces, imaginaros que yo sea el señor Correos y tenga digitalizados mis 8.000 inmuebles con todas sus luminarias y tenga que cambiar las luminarias de 8.000,
inmuebles, ¿vale? Evidentemente, el contrato por el que yo voy a negociar para hacer ese cambio no tiene nada que ver que si la cambio por 3 inmuebles, ¿no? Es decir, los retornos o los ahorros en gasto de mantenimiento para gente que tiene una red de infraestructuras, imagino la red de AVE, ¿no? O de aeropuertos, o de inmuebles muy importante, es considerable. Entonces, con eso, como os decía, en julio de 2015 se pone en marcha la Estrategia Nacional BIM, ¿vale? Ahí tenéis la web, por si alguien no la sabe, y el mail de contacto, ¿no? Lo cual está bien saberlo, porque esto es muy abierto. Aquí el que quiere puede participar de forma voluntaria. Esta estrategia parte con un decálogo. Mira. Yo fui a esta reunión del 15 de julio, ayer éramos 50 o 60. Tengo que confesar que yo creo que de los de allí cada uno representaba una entidad. Había 7 ministerios, había asociaciones, bueno, de los colegios profesionales, asociaciones profesionales de empresariales como, no sé, SEOPAN, la CNC, la CRUE de las universidades. Bueno, yo creo que más de la mitad de allí, de la gente, no había oído BIM en su vida, ¿vale? Eso también lo tengo que decir, ¿no? Pero yo, cuando llegué allí, sí que es verdad que me encontré un folleto allí que me sorprendió mucho, porque me sorprendió que el Ministerio de Fomento empezara a tener cosas bastante claras, ¿no? Entonces, bueno, ahora os enseño algunas cosas de las del folleto, pero, bueno, este plan de acción es lo que allí llaman decálogo, ¿vale? Esta comisión BIM, donde pues decía un poco qué es lo que planteaba que iba a hacer, ¿no? Esta estrategia nacional. Desde empezar por impulsar la implantación de BIM, fomentar su uso, sensibilizar a la administración pública, desarrollo de estándares, ¿vale? Muy importante, establecer un calendario, ¿vale? Esto es más importante aún casi que todo, realizar un mapa, no solo a nivel académico, yo creo que una foto de dónde estamos, pero bueno, importante el tema de mapa académico, fomentar la aplicación de OpenBIM, promover digitalización, intentar posicionar a la industria española en el mundo, sobre todo Europa y Latinoamérica. Y con este, digamos, decálogo define una forma, ¿no? Una metodología, ¿vale? Que es muy parecida a la inglesa, es decir, yo como administración voy a definir mi estrategia y voy a poner la zanahoria en un determinado punto y le pido al sector que se ponga las pilas, que me ayude a desarrollar guías, yo luego transformaré eso en leyes, pues, como es mi misión, pero es bastante, digamos, en dos sentidos, ¿no? La vía top-down y la vía bottom-up. Bueno, esta comisión BIM tiene esta estructura ahora mismo. A nivel comisión BIM, que es este organismo que se reunió en julio, luego se volvió a reunir no me acuerdo, en octubre creo, o septiembre. Hay 60 entidades, como os decía, 7 ministerios, o sea, ahí está industria, está economía, está educación, está, bueno, el que mande Montoro. Hay entidades pues como INECO, ADIF, Correos, Renfe, AENA, entidades públicas, y luego muchísimas asociaciones privadas. Y lo que entiende es que para definir esta estrategia o llevarla a cabo de forma correcta, esto lo divide en grupos de trabajo, ¿no? que abordan diferentes aspectos. Estrategia que es un poco más genérico de definir esta estrategia, personas que abordarán temas de formación, procesos, tecnología y una parte internacional, como os decía, con un ojo puesto en Europa y otro en Latinoamérica. Bueno, ahora mismo ¿en qué está, no? Está esto que se lanzó en julio, como os decía, pues bueno, estos grupos de trabajo han echado a arrancar en noviembre con unos primeros deberes, digamos. Bueno, esta primera parte sería, en general, un análisis de dónde estamos, ¿vale? En distintos aspectos, tanto grado de madurez BIM, la legislación ahora mismo como está, modelos de contratación. Hemos dicho que queremos cambiar a nuevos modelos de contratación, pero a lo mejor los sistemas actuales, los modelos de contratación actuales, tienen recovecos o permiten esta colaboración que os decía antes, en materia de formación. ¿Qué se está pidiendo en licitaciones en BIM ahora mismo? Que se está pidiendo. Yo tengo varios pliegos públicos que piden BIM. No sé muy bien
O sea, piden niveles, unos muy altos de BIM, otros muy bajos, no sabemos muy bien para qué, entonces esa foto de qué se está pidiendo también va a ser muy necesaria, y empezar a definir cosas, ¿vale? Un glosario de términos que se quiere tener en 2 o 3 meses, para que por lo menos cuando estemos hablando de ciertos conceptos, pues todos nos refiramos a lo mismo, temas de guías de uso, establecer acciones bilaterales con otros países, con países europeos que están más avanzados para aprender de ellos, con países de Latinoamérica para intentar influir en ellos, ver cómo implantar en pymes, eso me parece fundamental, y que todo esto desemboque en un plan estratégico, ¿vale? Es decir, que todas estas palabras al final conlleven en cómo lo vamos a llevar a cabo. Digamos, son las primeras acciones definidas para estos primeros 4 o 5 meses, es decir, se espera en marzo que ya haya una serie de resultados, ¿no? Digamos, de entregables, de informes de la comisión que sean públicos. Y lo que os decía, ¿no? De hoja de ruta, ¿no? de mandato. Aquí lo que se plantea de forma inicial, que a lo mejor con las tareas que se están haciendo se ve que las fechas no son adecuadas, pero sí que se establece que se recomiende el uso de BIM en licitaciones públicas en edificación en marzo de 2018, pasar a un uso obligatorio a finales de 2018 y que la administración pública para la parte de infraestructuras lo requiera para julio de 2019, ¿vale? Porque entiende que en varios aspectos BIM está más preparado ahora mismo, y es verdad, para edificación que para infraestructuras, tanto a nivel de herramientas como a nivel de estándares. Bueno, lo que os decía, la adopción de BIM por parte del sector está influida por un montón de condiciones de contorno, ¿no? Volviendo al principio, la demanda, ¿vale? El mercado cada vez me demanda requisitos BIM, tanto a nivel de profesionales como a nivel de lo que el proyecto se me pide. La ventana de oportunidad, ¿no? Que es una oportunidad frente a competidores. El tema de los estándares, que hace unos años, pues bueno, estaba mucho más endeble de lo que está el desarrollo de estándares a día de hoy, que os decía que ya había estándares ISO desde 2013, pero están a punto de convertirse en estándares incluso nacionales. El tema del cambio del modelo productivo, o sea, el actuar como buitres no nos lleva a ningún lado, yo creo que ya eso no nos hemos dado cuenta, ¿no? Entonces ya estas experiencias de trabajar de otra forma nos inducen a llegar a acuerdos, ¿no? con las empresas con las que colaboro, y a que sea una prioridad de la administración pública clarísima. En cada país tiene su propia estrategia, marca sus fechas de obligatoriedad, ¿vale? Con lo cual todas estas condiciones de contorno pues, nos llevan aquí. Y no me queda más que daros un consejo que le pregunté al señor Gandalf, que lo decía que al que no esté ya en el camino, pues que corra, porque al final, no lo sé, si alguien por lo que sea se tiene que ir a trabajar a Reino Unido, desde el 4 de abril es obligatorio el uso de BIM, de 2016, ¿vale? Si no, porque nos quedamos que aquí hace mucho mejor clima que allí, en 2018 lo será, ¿no? Es decir, pasado mañana, como aquel que dice, el sector público me lo va a demandar. El sector privado ya lo está haciendo, ¿no? en muchos aspectos. Aparte de ahora todas las preguntas que hagáis, cualquier cosa, a ese de ahí abajo es mi correo, y David también lo tiene, y bueno, 1:15 más o menos, nada, hasta aquí puedo leer. Cosas que queráis, dudas, que queráis que os aclare, no lo sé. Tan claro no ha podido ser, ¿eh? Bueno, pues voy a abrir el hielo. Lo primero, muchas gracias por tu exposición. Una exposición BIM en la que solo se ha mencionado una vez la palabra Revit es una muy buena exposición BIM, ¿vale? Sobre todo para los que estáis empezando en este mundo. A mí me gustaría una sensación de las que teníamos con la gente, sobre todo con la que he hablado de la comisión BIM de INECO, es que depende por dónde lo mires, ¿no? Tenías la sensación de que ibas a trabajar para hacer la normativa que luego se va a aplicar, pero que también es una oportunidad, ¿no? Casi histórica de crear el nuevo código técnico a nivel BIM, ¿no? Sí. A ver, yo creo que... voy a venir... Vale, me voy a venir aquí, ¿vale? El hecho de estar aquí, ¿vale? Y que... Es decir, vamos a pensar que en Francia, y eso es así, en Francia vamos a suponer que están aquí,
Con lo cual, fijaos, en la campana de Gauss toda la gente que hay. Y a nivel de estrategia, básicamente la están empezando a definir ahora también, ¿no? Mientras que aquí estamos aquí, digamos que somos pocos, ¿no? Con lo cual tenemos una oportunidad, como decía David, de definir esa estrategia un poco como entendamos que sea. Y por suerte, o no, yo quiero pensar que porque podría ser que la administración dijera, bueno, pues yo voy a llevar a cabo esta estrategia, pero la voy a hacer como a mí me dé la gana. Bueno, pero no, lo que ha dicho es, oye, yo esto lo abro, ¿vale? Yo tengo aquí un mail ese abierto, comisionbim@ineco.com. Todo el mundo que quiera aquí contribuir y participar, le abro la puerta para participar. Recursos que no me pida, ¿vale? Esa también es otra. La administración ya nos dice, yo me vais a hacer un informe tal, un glosario de términos, yo no os voy a pagar ni un duro, porque no tengo un duro para pagar. Pero sí que os doy la oportunidad para que seáis vosotros los que los defináis, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, es una oportunidad histórica. Y a cualquier sitio que voy digo, oye, tú quieres contribuir, tienes conocimientos, tienes experiencia, porque, no sé, has estado en tu casa haciendo 100 tutoriales de YouTube, has estado trabajando con compañeros en ciertos proyectos, sabes mucho, te has leído publicaciones extranjeras, de guías y tal, oye, pues añádete, ¿no? Súmate, porque está la oportunidad para añadirse. Y eso yo creo que es bastante importante, ¿no? Que ya de entrada te encuentras que podrías decir, joder, a lo mejor eso es porque no están tan preparados, ¿no? Ciertas empresas, pues es verdad, a lo mejor no están tan preparadas, porque al final nuestras grandes empresas del sector tecnológicamente no han madurado mucho porque igual les cuesta mucho madurar, son muy grandes, porque se llevan proyectos casi sin la necesidad de madurar tecnológicamente y luego directamente le subcontratan a un tercero que se encargue de la parte BIM, por llamarlo de alguna forma, y eso nos da una oportunidad para influir, ¿no? Digamos, desde el punto de vista positivo, y yo creo que eso es una oportunidad, sí. En la comisión BIM, ¿hay alguien que represente la enseñanza, por así decirlo, para que el cambio sea también en las universidades? Bueno, ahora voy a llegar a la parte de la comisión. Y así. Vale, en la comisión BIM, bueno, yo aquí me he dado cuenta, cuando llegara un poco a esto de la comisión BIM, que esto es complicado, a nivel político es complicado. Yo pensaba que no era tanto, pero es complicado, porque parece que si llamas a uno y no llamas a otro, parece que quedas mal, ¿no? Entonces, a nivel de enseñanza, claro, han llamado, no sé dónde está, bueno, la CRUE, ¿vale? La CRUE es no sé, no me sé exactamente las siglas de CRUE lo que hay que decir, pero al final es la unión de todas las universidades. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que en la CRUE, bueno, con lo cual bien, aquí está el organismo que toca, ¿vale? De a nivel enseñanza, ¿no? Que es la CRUE. Pero claro, por otro lado en la CRUE, pues claro, están todas las universidades con todas las titulaciones, ¿no? Entonces a lo mejor el jefe de la CRUE, que no sé si sea el cargo que tenga exactamente, pues no tengo ni idea qué es, pero a lo mejor es biólogo, ¿vale? Entonces de construcción no tiene ni idea, ¿no? Entonces, pero evidentemente quien tiene que transponer algo es la CRUE, ¿vale? Con lo cual, donde voy es que aquí tiene que estar la CRUE, pero aquí, que esta es la parte de formación, la de personas, quien tiene que estar no es la CRUE, quien tiene que estar son las escuelas de arquitectura, las escuelas de ingeniería de edificación, las escuelas de ingeniería de caminos, de industriales, los colegios profesionales que dan también mucha formación. Ellos son los que tienen que estar aquí para realmente definir esos contenidos, homogenizar esos contenidos y que, bueno, una vez los lancen hacia arriba, luego el señor CRUE, que está aquí, que es el que, digamos, aprueba los planes de estudio, pues lo apruebe, ¿vale? O sea, que, digamos, esa parte sí que está. Lo que hemos hecho desde Building Smart ha sido, pues, intentar acelerar un poco esto también. Como tenemos varias universidades que son socias nuestras, les hemos dicho, oye, vosotros que ya estáis por la línea pro-BIM, digamos, oye, juntaros y trabajar fuerte aquí,
¿vale? Es decir, ya estáis, en varias universidades españolas tenéis másters, tenéis programas de posgrado, tenéis un montón de talleres. Pues juntaros, definir contenidos de planes de estudio, empezar a compartir profesores, empezar a compartir trabajos de fin de grado que se puedan hacer en distintas universidades, empezar. Entonces eso ya se empieza a hacer, digamos, a este nivel, ¿vale? Y todo eso va a contribuir aquí. Pero luego tampoco valdrá de mucho si luego aquí eso luego no se traduce en, eso se impone en plan de estudio, ¿vale? Pero digamos que los mimbres están, ¿vale? Para que eso sea así. Pero también, sí, también es verdad que aquí se van a abordar dos patas, la parte universitaria, pero la parte de profesionales del sector también. Es decir, ahora mismo el sector tiene muchos profesionales que habrá que reciclar, o que nos tendremos que reciclar, ¿no? Y reformar, ¿no? Esa pata posiblemente le tocará más a los colegios profesionales, ¿no? Entonces, a lo mejor hay los colegios profesionales o la Fundación Laboral de la Construcción, otra serie de entidades que sí que están más acostumbradas o trabajan más con el profesional actual, que igual está más cerca, ¿no? de su tarea para ese reciclado. Y ahí también hay agentes ahí en esa línea. ¿Y crees que para 2018 va a dar tiempo a que se adapte todo el mundo? No, porque si el cambio se hace muy rápido y tal, se puede hacer mal. No, a ver, todo el mundo seguro que no, ¿vale? A lo mejor luego la fecha, dentro de un año nos damos cuenta que 2018 es una barbaridad, ¿vale? Eso puede ser. También es verdad que yo prefiero poner 2018 y que en 2017 decir que 2019, que a día de hoy decir 2019. Creo que vamos a correr un poco más si pone 2018 que si pone 2019. También es verdad que ahora es el momento para fijarnos en países que están haciendo cosas así, ¿no? Reino Unido tiene el 4 de abril de 2016, ¿no? Y ahora mismo está haciendo como encuestas de niveles de adopción BIM, ¿no? Entonces está encontrándose en un 50, un 60%. ¿Es suficiente? ¿Quiere decir que estás dejando fuera un 40%? Pues a lo mejor deberían aplazarlo, o no lo sé. Eso es para planteárselo. Siempre va a haber un porcentaje que se resista al cambio, que nunca va a cambiar, ¿no? Pero a lo mejor pues, se pueden introducir matices, ¿no? Yo lo decía el otro día, que a lo mejor sí que puedes decir, oye, pues BIM recomendable en 2018, pero para obras de más de 20.000 metros cuadrados, o para obras con un presupuesto mayor de 2 millones de euros, ¿no? Por ejemplo, que de alguna forma, digamos que en esas obras por lo general participan empresas medianas grandes, ¿no? Que a lo mejor tienen más recursos para mejorar tecnológicamente. Es decir, yo no le puedo decir lo que no me puede decir una empresa mediana grande es que no se ha podido comprar una licencia de un software, ¿no? Eso me lo puede decir una empresa muy pequeña, ¿no? Entonces, sí que a lo mejor ahora pensamos en ciertos matices que introducir que hagan que esa adaptación a BIM sea no una pendiente así, que es la que a lo mejor plantea Reino Unido, sino una pendiente, ¿vale? Así, por tamaño de obra, uso recomendado y luego uso obligatorio, que eso sí que se plantea, que no es como en el caso del Reino Unido, que es obligatorio a partir de tal fecha, ¿vale? O sea, esos matices posiblemente se introduzcan. Gracias. Bueno, claro, obra pública. El cliente privado puede hacer lo que quiera a día de hoy. Es decir, el Barça, ¿vale? El Barça presentó el otro día un macroproyecto que tiene, que se llama Espai Barça, que incluye 5 macro subproyectos. Uno que es remodelación del Camp Nou, otro que es el mini estadi, otro el Palau, una zona de entrenamientos y otro que no sé si era un centro comercial, no sé, 5 macroproyectos. Entonces, en los 5, que ahora está en fase de diseño, ha invitado, ¿no? Ahí no es una licitación pública, ha invitado a ciertos estudios o ingenierías a participar en esas licitaciones y a todas les ha exigido el uso de BIM, una capacitación BIM, una experiencia BIM importante, es decir, esa liga es otra liga, nunca mejor dicho con lo del Barça, ¿no? Ya el cliente privado, sobre todo si él va a explotar, como es en el caso del Barça, ¿no? Que él
ve que las ventajas es que yo tengo mi modelo digital, luego voy a alquilar ciertos espacios, voy a alquilar porque voy a hacer, no sé, voy a organizar bodas en el Camp Nou o visitas o no sé qué, si lo tengo todo modelado, voy a poder sacar una rentabilidad que ahora mismo no le puedo sacar, pues ya lo está exigiendo, ¿vale? Pues digo que la obra privada es otra historia. Ahora me dice, yo me voy a hacer una unifamiliar, yo voy a ir a pedirle al... Pues posiblemente no, ¿vale? A día de hoy no. Cuando ya directamente todo el sector lo tenga adoptado, directamente me lo dará, o directamente hará un levantamiento digital, esa big room será que me reúna yo con el arquitecto en su despacho, allí veamos el modelo digital, entonces cambiemos cosas allí, no cuando esté yo en obra y entonces me dé cuenta de cosas, ¿vale? O sea, es otro, digamos, nivel, pero el cliente privado ya lo está haciendo, ¿vale? A ese nivel de cliente privado. Bueno, pues muchas gracias, Sergio. Nada, vosotros. Y nada, contamos contigo para Lo que queráis. otros años. Estoy a 2 horas en Valencia, que esto se viene en un momento. Nada.